Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap slash recomendación de los primeros dos episodios de The Outsider o El Visitante, la nueva serie de HBO que está basada en una novela de Stephen King. La serie estrenó sus primeros dos episodios el domingo pasado y hoy que yo estoy grabando y publicando este video estrenan el tercer episodio a las 10 de la noche hora Colombia, y estoy haciendo este video porque hice una encuesta por Twitter y por Instagram en donde les pregunté si estaban viendo la serie. La gran mayoría me dijo que no, entonces a mí personalmente me sorprendió muy gratamente, entonces por eso quiero hacer este video para recomendárselas y por lo tanto no voy a hablar de ningún spoiler, no va a ser como los recaps en donde hablamos de todo lo que sucede en los episodios de la serie, sino que van a ser generalidades en donde yo les voy a dar las razones por las cuales creo que por lo menos deberían estar dándole una oportunidad a esta serie. Antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, en cuanto a historia general, nos encontramos en el condado Cherokee, en Georgia, en Estados Unidos, en donde en un pueblo un hombre que está paseando a su perro por la mañana descubre el cuerpo en muy mal estado de un niño asesinado. Llama a la policía, empiezan a hacer la investigación, se dan cuenta de que hay un montón de material genético, hay huellas digitales y después empiezan a aparecer unos testigos que vieron al niño antes de que fuera asesinado, y todo indica que el que lo asesinó fue el coach de béisbol del pueblo, que es Terry Maitland, que también es un profesor en uno de los colegios. Entonces nos encontramos con Ben Mendelsohn interpretando al detective Ralph, no me acuerdo el apellido en este momento, que es como un detective de policía de ahí, que es el que termina arrestando a Terry, que es interpretado por Jason Bateman, y empieza todo este proceso en donde todo el mundo se entera de que el coach de béisbol asesinó a este niño que él entrenaba. El problema es que el coach de béisbol dice que él no estaba en el pueblo en el momento en el que se dio el asesinato, sino que él estaba a miles de millas en una convención de profesores. Entonces, básicamente eso es la serie y fue una muy grata sorpresa. Digamos que yo había visto los trailers y me había parecido interesante. El hecho de que fuera una adaptación de Stephen King siempre me parece interesante. Hemos tenido escalas diferentes de adaptaciones de Stephen King en donde es complicado, es bastante complicado lograr el tono, porque digamos que de muy mala manera la fama que se ha hecho Stephen King, o la fama que le han hecho a Stephen King de una manera u otra, es que es un escritor de terror. Y sí, efectivamente, muchas de las historias de Stephen King tienen elementos de terror, pero siento yo que eso no es realmente lo principal de la literatura de Stephen King, y en ese sentido se pierden muchas cosas en las adaptaciones que se han hecho tanto a televisión como a películas. A veces las series tienen mucho más éxito porque tienen mucho más tiempo para desarrollar a los personajes, desarrollar las situaciones, que las películas, que cuentan con un tiempo bastante reducido, pero aún así hay muchos altibajos en lo que tiene que ver con las adaptaciones de Stephen King. Pero siento yo que esta serie logra capturar mucho el tono de lo que es la literatura de Stephen King, y es como la tensión extraña que uno siente cuando está leyendo esto, porque digamos que la pregunta real detrás de la literatura de Stephen King es cómo las personas afrontan situaciones extraordinarias en medio de lo ordinario, en medio de la cotidianidad. Digamos que sí, efectivamente hay varias historias y hay varias sagas de Stephen King en donde nos encontramos con mundos extraordinarios, bueno, con otras dimensiones, podríamos llamarlo, cosas por el estilo, pero en términos generales la gran mayoría de literatura de Stephen King se trata de eso, de personas ordinarias en un contexto ordinario, en una vida tal y como la podemos conocer cualquiera de nosotros, que se ven enfrentadas de un momento a otro a una situación extraordinaria. Y muchas veces obviamente hay elementos sobrenaturales y hay otros elementos que están por fuera del entendimiento de lo que conocemos, pero digamos que no es exactamente lo principal. Lo terrorífico de Stephen King no es tanto muchas veces lo supernatural o los monstruos o las cosas, sino es lo ordinario, precisamente, es lo que sucede y que nosotros podríamos ver tal vez en nuestra vida cotidiana, y siento que la serie lo logra muy bien. Sobre todo el primer episodio me parece que es mucho más efectivo que el segundo,
todo el tiempo hay un ambiente de tensión que uno se siente como incómodo y uno no entiende la razón ni siquiera de por qué se está sintiendo incómodo. Uno no entiende la razón de por qué está sintiendo tanta tensión, porque de hecho no es una serie, y a eso voy también con el tono, cuando hablo aquí de tono y de sonido. Es una serie en donde el sonido también es un protagonista principal detrás de todo esto, porque no tratan de transmitir tensión a partir del ruido. O sea, a partir de la exaltación, los personajes no gritan, los personajes no se golpean los unos a los otros, los personajes no tienen que estar corriendo, no tienen que estar haciendo nada por fuera de lo normal para que uno sienta realmente la tensión que hay detrás de todo esto. Digamos que el sonido está muy bien logrado en esta serie. Digamos que los ambientes son geniales, en donde se siente la resonancia de las habitaciones, pero al mismo tiempo las voces, la calidad de las voces está genial. Y digamos que no estoy hablando como un poco en desorden, pero es que siento que todo está muy conectado. Esto se conecta, creo que también, a la dirección de estos primeros 2 episodios, en donde se comparte el director y es el mismísimo Jason Bateman. Digamos que me parece muy interesante porque hasta el momento lo hemos visto a él, o yo por lo menos no recuerdo una instancia en donde él dirigiera. No sé si de pronto en Ozark, que es la serie que él tiene en Netflix, ha dirigido algunos de los episodios. Yo he visto parte de la primera temporada y me parece súper interesante la serie. De hecho, creo que ahorita dentro de poco sale la tercera temporada, entonces voy a ver si me actualizo. Pero digamos que Jason Bateman es un actor que es bien interesante porque viene del mundo de la comedia. Muchas personas lo reconocen sobre todo por su trabajo en comedia, pero también es un actor que es muy capaz de hacer cosas en el ámbito dramático y hacerlas muy bien. Ozark es uno de esos ejemplos, y en otras películas lo hemos visto, pero también es un actor bien gracioso. Y digamos que aquí es una exploración de todo eso, no solamente desde el lado de la actuación de él como Terry Maitland, que es este personaje que se ve sorprendido de pronto porque lo están acusando de que mató a un niño y lo están acusando de haber hecho cosas realmente atroces a este niño que mató, y él dice que estaba en otro lugar y que estaba en una convención y bueno, como diferentes cosas. No solamente por ahí trae a la mesa cosas Jason Bateman, sino además como director me parece que lo logra muy bien. Siento que muchas veces, bueno, yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando estamos ya en producción de una serie o de una película o de lo que sea, el trabajo principal del director en producción es trabajar con los actores, es dirigir a los actores. Y siento yo que, estoy seguro de que es algo muy complicado. Mientras yo estaba estudiando, hice un par de cortometrajes, también tuve una clase exclusiva de dirección de actores, y encontrar las cosas para dirigir a los actores no es muy sencillo. Y digamos que muchas veces los directores también tienen que tener así sea mínima, una experiencia en actuación para poder entender qué es lo que están haciendo los que están trabajando para él y qué es lo que les está pidiendo él hacer a ellos y hasta dónde es el rango que pueden alcanzar. Y siento yo que muchas veces hay muchos directores que no tienen esta experiencia en el ámbito de actuación, que finalmente no pueden dirigir de la mejor manera a los actores, entonces no se logran las mejores actuaciones, y que hay otras veces en donde actores pasan al mundo de la dirección y como ya saben qué es lo que hay que hacer, como ellos han venido trabajando mucho tiempo en esto y como saben, han tenido interacciones con varios directores y con lo que sea, saben también qué pueden pedirle a sus actores y cómo dirigirlos. Y siento yo que aquí el trabajo de dirección de Jason Bateman es impecable. De verdad me gustó un montón porque los actores se manejan de una manera muy interesante, en donde, como les digo, no hay necesidad de que el personaje grite, no hay necesidad de que el actor se rasgue las vestiduras en cámara para entender la furia que puede haber detrás de él, o la confusión, o la ira, o lo que sea que hay dentro del personaje. Me parece que eso para mí es lo más notable. Todo el tiempo el audio es súper calmado, la música está muy acorde a lo que sucede, las voces de los personajes son geniales, son voces como calmadas, pero calmadas en cuanto a volumen, pero al mismo tiempo llenas de muchas emociones. Y digamos que Ben Mendelsohn tiene una voz muy particular, una voz como con un ronco específico, en donde aquí se nota que en el trabajo de sonido
lograron sacar más cosas de la profundidad de las voces de los actores para lograr esto. Entonces la voz de Ben Mendelsohn ayuda mucho a entender al personaje como tal y no sé, digamos que de verdad este es sobre todo el primer episodio que fue como mi punto de entrada a la serie porque yo no tenía ni idea de esta historia, yo no tenía ni idea de nada de esto, me había parecido interesante a partir de los trailers como cualquier cosa que sale de HBO en los últimos tiempos y que además es una adaptación de Stephen King, pero no sabía mucho más de nada, entonces entré como esperando ver algo que me iba a gustar, pero como que me sobrepasó todas las expectativas y me gustaron muchísimo, muchísimo estos primeros 2 episodios. Entonces, en cuanto a personajes, como ya lo he mencionado, tenemos a Ben Mendelsohn como el detective Ralph, no me acuerdo el apellido, que es como el que está a cargo de este caso y es el que primero le llega la información de que Terry Maitland es el que asesinó a este niño y vemos como todas las tribulaciones internas de él porque él tenía un hijo que falleció hace un tiempo y ese hijo había sido entrenado por Terry, entonces como esta cosa de ¿será que este tipo mató que todo parece indicar y todas las pruebas parecen indicar que realmente mató a este otro niño ahorita? ¿Será que le hizo algo a mi hijo mientras mi hijo todavía estaba vivo? Entonces como un montón de cosas también nos hablan de la dinámica dentro de la comunidad, dentro de comunidades de pueblos pequeños como este en el que estamos viendo esta historia, pero de verdad, Mendelsohn me parece que está aquí entregando una de las mejores actuaciones que le he visto entregar en cualquier cosa. El trabajo que está haciendo con la voz es realmente genial. La gestualidad de este personaje que se nota que tiene un montón de emociones por dentro, que se nota que tiene un montón de emociones encontradas, pero que al mismo tiempo quiere ser de una manera u otra lo más justo posible cuando empiezan a aparecer otras pruebas, cuando Terry empieza a decir que él estaba en otro lugar. Igual quiere hacer la investigación y tratar de descartar como no simplemente porque aquí tenemos unas pruebas, si aparece una prueba contradictoria, qué es lo que vamos a hacer, cómo es lo que vamos a hacer. Entonces me parece que es un personaje bien interesante y viendo una entrevista como un detrás de cámaras que hicieron de la serie, Stephen King hablaba de que él quería hacer un trabajo en donde tuviera un personaje que tuviera como el pellejo en la historia de una manera u otra, o sea, que tuviera de una manera u otra algo que perder o que estuviera involucrado personalmente con este crimen, porque generalmente los detectives y todas estas cosas en muchas historias son personas que son ajenas, que se involucran a posteriori con los casos, que una vez empieza todo esto empiezan a involucrarse con las víctimas y con los victimarios y bueno, con un montón de cosas y terminan involucrados personalmente en estas historias, pero aquí siendo el sheriff de un pueblo pequeño, como dicen por ahí, pueblo pequeño, infierno grande, en donde todo el mundo se conoce, todo el mundo conoce todas las cosas de los otros y en donde tenemos como a un coach de béisbol que ha manejado a prácticamente todos los niños del pueblo, que manejó a su hijo directamente. Ahí es donde empiezan las dudas que él tiene, y las dudas para bien y las dudas para mal que tiene a lo largo de este episodio. El primer episodio de verdad es que es muy efectivo. El segundo es muy bueno, pero es que el primero de verdad comienza con una cosa increíble y digamos que incluso en términos narrativos vamos viendo diferentes momentos temporales en donde tenemos como una cronología principal que es el momento en el que están arrestando a Terry Maitland y después vamos viendo como otros momentos de los días anteriores de las investigaciones y bueno, como de los datos que van llegando y todo eso. Entonces digamos que me parece genial y tenemos a Jason Bateman como Terry Maitland, que es el acusado principal, que también me parece que, como ya lo dije, Bateman es un actor muy capaz, es un actor que en términos dramáticos puede hacer cosas increíbles y también vemos mucho de eso, vemos mucho de la confusión detrás de él, como me están diciendo que hice esto, pero yo no lo hice, o estoy diciendo por lo menos que no lo hice, bueno, como diferentes cosas como esto de verse de pronto acusado por un montón de personas, verse juzgado por un montón de personas, como en este proceso judicial y todas estas cosas, me gustó mucho. Y sí, creo que en términos generales hay muchas cosas por las que puedo recomendar esta serie. Quiero hablar un poquito de spoilers para las personas que de pronto ya la vieron, como en términos generales, como lo que más me gustó ya muy específicamente del episodio y como lo que esperaría yo del resto de la temporada. Pero pues hasta aquí, sin spoilers,
súper, súper, súper recomendada. Por lo menos denle una oportunidad. Si no les gusta el primer episodio, creo que no les va a gustar el segundo. O que de pronto, bueno, no puedo hablar por el resto de la serie porque hasta el momento van solo 2 episodios. Pero si les gusta el primer episodio, de verdad creo que no se van a desilusionar con el segundo y espero que de aquí en adelante lo que quede de la temporada tampoco los desilusione, pero de verdad deberían darle por lo menos la oportunidad para verla y decir si me gustó quiero continuar, si me gustó quiero esperar a que esté la temporada completa para verla completa, o no me gustó no voy a ver nada más de esto. Pero de aquí en adelante, como se los advierto, voy a hablar completamente de spoilers. Entonces, si llegan hasta este momento del video, muchísimas gracias por verlo, denle like, compártanlo. Síganme en todo el resto de redes sociales, déjenme sus comentarios abajo, ya saben cómo es la dinámica de todo esto. Pero entonces, en 3, 2, 1, spoilers. Digamos que me pareció muy, muy, muy interesante la serie, como que todo el misterio alrededor de todo esto, ¿no? Como ver, porque uno inicialmente no sabe si Terry sí está diciendo la verdad, si Terry está, o sea, si lo que él dice de que estaba por allá en otro condado y en otras cosas en estas conferencias para profesores es verdad, pero cuando uno se da cuenta de que sí, como que el misterio es gigantesco, ¿no? Como y entonces, ¿qué es él? ¿O qué es lo que vieron estas personas? Porque lo vieron muchas personas, lo vieron individualmente la señora que lo vio en el estacionamiento recogiendo al niño, la niña que luego lo vio con toda la sangre en la boca, luego el tipo del strip club, bueno, como diferentes cosas aparecen en todas estas cámaras, la señora del taxi, bueno, como que lo vieron muchas personas y pueden confirmar que es él. No es como si alguien dijera como no, sí, de pronto es que podía ser él porque es que el asesino era parecido o algo por el estilo, sino que son testimonios independientes de personas que no tuvieron contacto entre sí, que confirman que fue él el que estuvo haciendo estas cosas o que estuvo cerca de todos estos escenarios. Entonces es la pregunta de qué es todo esto. Además tenemos en el segundo episodio toda esta cosa del enfermero que le sacó sangre de una manera u otra a Terry. Entonces, ¿cómo se va a conectar todo esto? Porque además tenemos la figura misteriosa, ¿no? Esta figura con la capucha que tiene como la cara desfigurada, que aparece en diferentes momentos, que aparece primero cuando están haciendo el allanamiento en la casa de Terry y que llega la esposa después de hablar con el abogado. También aparece en el momento en el que asesinan a Terry al comienzo del segundo episodio. También cuando el señor, qué historia tan trágica, matan al niño, la mamá se muere de un infarto, el hijo lo mata a la policía porque va a asesinar al asesino de su hermano. Entonces a este tipo, ¿qué le queda? Suicidarse. Ni siquiera logra suicidarse, sino que queda con muerte cerebral. Pero entonces en ese momento en el que él se está suicidando, en el que se rompe la ventana y vemos este plano desde por fuera de la casa, también está este personaje desfigurado. Entonces, ¿cómo va a entrar todo esto? ¿Por qué Terry Maitland? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Por qué este niño? ¿Por qué el coach? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué todas estas cosas? Que creo que es la pregunta que se está haciendo Ralph, que se está haciendo el detective, que me pareció un personajazo, me gustó un montón. Y me gusta que vayamos a seguir la historia con él. Y digamos que me gusta sobre todo que es un personaje que, precisamente como lo mencioné en la parte sin spoilers, quiere darle la oportunidad a Terry. Como que de una manera u otra no está totalmente cerrado a que esta es la evidencia. Y entonces este tipo lo hizo a pesar de que inicialmente se deja llevar por sus propias emociones. Y bueno, como por todos estos sentimientos adversos. Y no cumple el protocolo y bueno, hace todo este montón de cosas que terminan en la muerte de Terry y en la herida de su compañera y bueno, como todo esto. Pero después de que empieza a darse cuenta de que hay otra evidencia y de que probablemente él no fue, de que existe la posibilidad de que él no fuera el que mató al niño, digamos que siento que sale como su parte justiciera, podríamos decirlo, y empieza a hacer estas cosas como para realmente tener todas las pruebas disponibles y tener todas las posibilidades en mente antes de dar un veredicto final de si fue Terry o no el que mató al niño. Entonces creo que sabiendo de ahora en adelante que cometió todos estos errores, que hay toda esta evidencia nueva y bueno, las cosas nuevas que yo supongo que empezarán a descubrir de aquí en adelante en lo que queda de la temporada, siento yo que va a ser un personaje que va a querer constantemente encontrar la solución a esto, porque cometió un error, hizo que
bueno, que se dañara la fama y la imagen de Terry y de su familia, y eso está afectando directamente a su esposa y a sus hijas. Entonces quiere como reivindicarse un poco, quiere como saber finalmente qué es lo que está pasando aquí. Y además esa otra cosa de el hombre misterioso que ve la hija menor de Terry, que es el que le habla por la noche, que yo creo que está conectado, si no es el mismo tipo desfigurado que vemos por ahí, que es esta figura que cómo está entrando a la casa de ellos, por qué está entrando a la casa de ellos, y aumenta la pregunta de por qué Terry y por qué su familia y qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Hay alguien con qué tipo de intenciones o con qué cosas está haciendo todo esto? Entonces, no sé, me gustó mucho, todo el tiempo me sentí súper incómodo con el primer episodio. El segundo episodio también me gustó un montón, pero es que el primero fue muy efectivo. Lo he repetido, pero es que creo que no me canso de decirlo. El primer episodio fue como la más grande sorpresa, y por eso es que yo quise continuar con esto. Y realmente ese es el primer episodio el que me hace querer recomendárselas a ustedes. Aunque si están viendo esto, ya vieron la serie o no les importan los spoilers, pero sí. No sé, quedo como con muchas expectativas. Sé que además viene este personaje de esta mujer negra que veíamos en los trailers, que creo que va a ser también como súper principal y que va a empezar a ayudar al detective Ralph, pero hasta el momento no ha aparecido. Según lo que tengo entendido, ella es la que va a hacer como más conexiones como con lo sobrenatural de una manera u otra, o la que tiene como más entendimiento o más pistas de que las cosas que están sucediendo pueden estar sucediendo por fuera de lo normal o algo por el estilo. Entonces quiero ver más de lo que sucede. Digamos que también fue una sorpresa en cierto sentido el hecho de que mataran a Terry en el segundo episodio, el hecho de que que parecía que iba a ser uno de los personajes principales, que iba a ser ese tipo que todo el tiempo iba a tener que lidiar con estar en la cárcel, con que lo amenazaran, con los procesos legales, con el juicio, bueno, con todas estas cosas, todo el tiempo diciendo yo soy inocente, yo soy inocente, yo soy inocente, mientras que están todas estas pruebas en su contra, que era como no sé, era como lo que yo creía que iba a ser la historia, como que de pronto todo esto iba a terminar con la absolución o con la condena de Terry Maitland, pero el hecho de que lo hayan matado tan comenzando la historia me gustó un montón, fue una sorpresa en muchos sentidos. Entonces no sé, quedo esperando a ver con qué más nos van a sorprender con esta serie. No he leído la novela original, creo que en este punto ya no la voy a leer, o no la voy a leer por lo menos antes de terminar la serie. Quiero terminar la serie, no sé si vaya a ser de una sola temporada o no sé si tengan programado más, porque como digo, no estoy muy al tanto de la historia original, entonces no sé hasta qué punto podrán abarcar en esta primera temporada, si es que hay más temporadas o si van a abarcar toda la historia en una sola temporada o qué es lo que van a hacer. Pero quedo a la expectativa definitivamente. Entonces, por el momento creo que no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones. Si llegaron hasta este momento del video y vieron la serie, por favor sean considerados con las personas que tal vez no la han visto. Este es un review sin spoilers en su mayoría, excepto este último momento. Entonces no dejen ningún spoiler o nada que pueda dañarle la experiencia a ninguna de las personas que no han visto todavía la serie. Muchísimas gracias por ver el video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal son nuevos, y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones, y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube cuando no sabemos nada de videos nuevos, directos sorpresa, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que también pueden encontrar este y otros programas del canal en su versión de solo audio en cualquiera de las plataformas que utilicen para escuchar sus podcasts. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4, en Twitter, en Instagram en @nosabamosnada, me encuentran como No Sabemos Nada de DLive también. Recuerden unirse al Discord de comunidad en SNE. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.